vamos a ver dentro de las acciones que alteran a los ecosistemas viene la pérdida de la biodiversidad. Y es cuando nosotros degradamos a quienes, a la fauna o a los animales que nosotros encontramos en ciertas zonas de vida. A principios de año, estoy hablando más o menos mitad de enero, el mundo recibió una noticia catastrófica y fue la quema por incendios forestales. No se sabe si provocados por la acción del hombre o en ese momento por una alta temperatura en Australia, lo que provocó la muerte de cientos de koalas que estaban ubicados en esas zonas. Una situación demasiado catastrófica. ¿Para qué? Para el mundo, porque la capacidad de regeneración no solamente de las especies de fauna que vivían ahí, sino de flora que les daban los recursos para que ellos pudieran vivir, pues se vio drásticamente afectada. El mundo ha hecho mucho precisamente para el cuidado y la protección de todas esas especies que ustedes ven ahí en la fotografía, que están catalogadas como especies en vía de extinción. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a llegar un momento en el cual nosotros solamente los podremos ver, no en vivo y en directo, sino a través de imágenes y catálogos como estos. ¿Por qué? Porque la caza indiscriminada de estos hermosos animales que cumplen un papel importante en la naturaleza. Cuando nosotros no les damos el valor a ellos creyendo que son menos que nosotros y nosotros que creyéndonos la especie como más importante, es cuando acabamos con estas maravillas de la naturaleza. En estos días, hijos, tuve la opción de ver cómo, no sé en qué país o en qué lugar, le quitaron las garras a un león para poderse proteger de los raponazos. Y yo veía el león y yo pensaba, hombre, es como si le hubiesen quitado los mismos dedos. O sea, no puede rascarse, no puede coger sus alimentos. Quedó amputado simplemente por el egoísmo del hombre. ¿Por qué? Porque el león no es para estar ni en un circo, ni es para estar en una casa, ni es para estar en un zoológico, sino vivir libre, su vida salvaje como debería ser. Muchas de estas especies, producto de la acción mal adecuada del hombre, eh, han perdido sus zonas de vida y han tenido que estar en este momento en cautiverio. Entonces, algunos países, sí como por ejemplo China, tienen unos programas muy grandes para garantizar la vida, por ejemplo, el oso panda o el oso de anteojos, para poderlo regenerar, perdón, para poderlo no regenerar, sino poder procrear en cautiverio algunas crías para que hagan parte de, pues, de esta especie tan importante. Hijos, por más grande o por más minúsculo que sea el animalito, pues esos animalitos hacen que nosotros tengamos un equilibrio a nivel de los ecosistemas. Y como consecuencia de esto, pues nosotros vemos que algunas de estas especies están catalogadas en principio de extinción si nosotros no nos hacemos responsables de su cuidado y de su protección. Y cuando hablo, por ejemplo, del cuidado, no es que nosotros las vayamos a adoptar, no nos faltaba, sino que no promulgamos, por ejemplo, algún tipo de espectáculos en los cuales ellos estén presentes. Estoy hablando específicamente de los circos, en los cuales se evidencia mucha especie de maltrato contra ellos. Si ustedes se fijaron, hijos, también sobre el mes de marzo, abril, en las redes sociales empezó una campaña para el cuidado y la protección de los animalitos que tenían en los zoológicos de Santa Cruz. Entonces, allá en esos zoológicos lo que hacen es recibir
de pronto los animalitos que estaban en el circo, que habían sido decomisados, y los alojan en esos lugares, porque ya es muy, muy difícil reintegrarlos a la vida salvaje. Y ustedes han visto muchas películas que de pronto Disney nos muestra, pero viene siendo el resultado real. Una especie que ha salido de su hábitat es muy difícil que vuelva nuevamente a acostumbrarse. Entonces, como no pueden hacerlo, o porque ya están muy ancianitos, o porque siempre han vivido en cautiverio, o porque no saben cazar, entonces los zoológicos los tienen ahí para darles, pues, unas condiciones de vida dignas. Y ustedes se dieron cuenta que como ya por producto de la pandemia, muchos de estos zoológicos recibían sus ingresos de las visitas, pues muchos de estos animalitos también sufrieron a causa de esta situación porque no tenían para comer ni para poder subsistir. Entonces, esa viene siendo la degradación a nivel de la biodiversidad. Entonces vienen aquí algunas importantes que son los procesos de contaminación, que son varios los que veremos. Entonces, ¿qué viene siendo la contaminación ambiental? La contaminación ambiental se denomina a la presencia en el ambiente de cualquier agente físico, químico o biológico que puede ser nocivo para quién, para la seguridad y el bienestar de la población vegetal o animal que vive allí. Ese viene siendo un proceso de contaminación. Cualquier agente físico, químico, biológico que pueda generar algún tipo de variación en los lugares y que pueda poner en riesgo a las poblaciones vegetales o animales que viven ahí, es un proceso de contaminación. El día de ayer, ¿quién me quiere contar a nivel ambiental cuál fue la noticia más importante para el mundo ayer? ¿Alguien se acuerda? ¿Vio algo? ¿Nada? No escuché, Caroline. Profe, que ya no da noticias. Bueno, pero en, qué sé yo, en Facebook, en otros, yo tampoco veo noticias ni RCN ni Caracol, pero entonces a veces cuando uno está en las redes sociales o cuando ingresa a Google, ve algún tipo de noticia. Entonces, la noticia más importante del día de ayer fue que encontraron agua en Marte. Aunque ya habían encontrado algún tipo de hielo, pues ayer se confirmó la noticia de que la NASA encontró agua en Marte, lo cual es una noticia bastante importante, teniendo en cuenta, hijos, que hasta antes de ayer, lo único, o en la única zona donde era posible encontrar vida a través del agua era en el planeta Tierra. Entonces, esto abre la posibilidad de que nosotros podamos contar con este líquido tan maravilloso y tan importante para nuestra vida. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, miren, hace unos días en Cuitiba, Boyacá, lanzaron una sonda y obtuvieron unas imágenes hermosas del planeta Tierra. Pero si ustedes miran la imagen que tenemos ahí, pues es una tierra totalmente devastada, cansada, agotada por la cantidad de basura y de recursos no renovables, no reutilizables que los seres humanos hemos vertido en ella de forma indiscriminada. Y eso hace que estemos produciendo ese tipo de contaminación ambiental. Entonces, vamos a ver aquí paso a paso algunos tipos de contaminación. Los más importantes que son la contaminación del agua, del suelo, la contaminación del aire, la contaminación acústica, visual y por residuos sólidos. ¿Listo? Entonces vamos a ver la contaminación del agua. Entonces, ¿cuándo se genera la contaminación del agua? Cuando nosotros vertimos cada una de las sustancias que ustedes pueden mencionar ahí. Microorganismos patógenos,
como algunas bacterias que se encuentren ahí. Desechos de naturaleza orgánica. Cuando a las fuentes de agua son vertidos, por ejemplo, algunos cadáveres de animales muertos. Sustancias químicas inorgánicas. Entonces estamos hablando de algunos metales, como por ejemplo el mercurio. Nutrientes vegetales inorgánicos. Cuando el agua arrastra algunas sustancias, como por decir algo, los plaguicidas, que pueden contaminar. Compuestos orgánicos igual, sedimentos y materiales suspendidos. Entonces, cuando al agua nosotros botamos, qué sé yo, algún tipo no sé, de materias o coliformes fecales que la pueden contaminar. Entonces, cuando a nuestro agua va restos de heces de fecales de animales, inclusive de seres humanos, sustancias radioactivas y contaminación térmica. Entonces, todo este tipo de sustancias hacen que el agua, que es un líquido tan preciado y tan importante para nosotros, pueda sufrir algún proceso de contaminación. En nosotros y en nadie más, en cada uno de nosotros, es que podamos tener acciones responsables para el cuidado y la protección de este recurso tan importante y tan fundamental para nosotros. ¿Listo? Entonces, para que ustedes vayan tomando nota y pueden hacer, por favor, en lo que nos queda este dibujito que aparece ahí. Y esa es la información que vamos a trabajar el día de hoy.